Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos un nuevo día. Ya estamos terminando el sábado y es nuestra hora del estudio bíblico. Y como todos los sábados, y no hay ninguna cosa diferente o especial, estamos dedicando nuestro tiempo de estudio a una materia que siempre ha sido indispensable y siempre ha estado presente en los estudios de la Iglesia, que es la historia de la Iglesia. Tenemos en la Biblia ya un libro fundamental de historia de la Iglesia, que es el libro de Hechos, es el comienzo de la Iglesia. Y a partir de ahí siempre hemos mirado hacia atrás en el tiempo para ver las cosas que se hicieron bien, las que se hicieron mal. En eso consiste gran parte de la enseñanza de la Biblia, porque el Antiguo Testamento también es historia en gran parte, mirar hacia atrás y ver cómo Dios trató con su pueblo en la antigüedad. Bien, a partir del fin de Hechos tenemos mucha información de historia de la Iglesia y llevamos ya bastantes estudios viendo un panorama bastante general, porque no estamos entrando en demasiados detalles, si no pues nos llevaría demasiado tiempo. Vemos las partes más significativas y aquello que nos lleva a una reflexión en cuanto a considerar según qué cosas, cambios, diferencias, errores que se cometieron a la luz de la Biblia. Entonces, pues bueno, ahí estamos y vamos a hoy a dedicar este tiempo para poder estar ahí disfrutando también de un poquito de la palabra de Dios que vamos a abrir y vamos a considerar algunas cosas en las que hoy vamos a ver sobre la historia de la Iglesia. Pero vamos a orar y le pedimos la dirección del Señor. Padre, muchas gracias que tú estás con nosotros. Queremos pedirte que nos guíes ahora en este momento. Siempre estás ahí, Señor, tú nunca fallas, pero ahora necesitamos que nos des la sabiduría, el entendimiento, para que podamos, al mirar hacia atrás en la historia de la Iglesia, entender, Señor, cualquier cosa que tiene que ver con nuestra vida presente. No quedarnos en el pasado, sino aquello que ahora nos lleva hacia el futuro. Y cuando abramos tu palabra, ayúdanos a entender también lo que tú nos quieres decir. Sabemos que la sabiduría del mundo no es la sabiduría que viene de ti. Y queremos tener la sabiduría, Señor, que tú nos ofreces para poder entender las cosas de este mundo, pero también para poder entenderte a ti, aquello, Señor, que tú nos has revelado y cómo vivir la vida que a ti te agrada. Te pido una bendición para todos mis hermanos que van a estar ahí escuchando en este directo o después en diferido. Que tú los guíes a todos, Señor, y que nos lleves adelante en este tiempo en el que seguimos escribiendo la historia de la Iglesia que Cristo aún sigue edificando hoy. Gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ahí estamos, preparados para tener este estudio bíblico. Estamos en otro fin de semana y es el último fin de semana del mes de noviembre. El próximo fin de estamos ya a principios de diciembre. ¿Qué te decía yo hace 11 meses atrás? Que se te iba a pasar este año volando. ¿Tenía razón o no? A mí se me ha pasado volando, muy rápido, no sé a ti, pero entramos ya en diciembre y esto se nos va ya en unos pocos días. Estamos ya en el nuevo año, estamos con la Navidad, estamos ya mirando hacia adelante en los desafíos y las cosas que nos traerá el próximo año. ¿Quién sabe las cosas que vamos a vivir y vamos a ver y experimentar? Pero estamos seguros, estamos tranquilos en Dios. Y ese es nuestro descanso, saber siempre que estamos en sus manos. Bien, antes de que nos pongamos con la historia de la Iglesia, recuerda, estamos por ahí por el siglo XIII, XIV, y en este periodo nos avanzamos a veces un poquito porque estamos estudiando algunos de esos personajes pre-reformadores y ya también algunos reformadores, y vamos intercalando un poquito viendo el panorama histórico con ver algunos de esos personajes que en la historia de la Iglesia jugaron un papel importante de una forma o de otra. Antes de que sigamos, voy a mirar en el chat en directo a ver los hermanos que han escrito algo por acá. Y Rosario y Paco dice: buenas noches a todos mis hermanos y un abrazo muy fuerte.
Carmen Reyes dice buenas noches. Juan Bermudo dice buenas noches, mis amados hermanos Víctor y todos. Que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Beatriz dice buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo sean con todos nosotros. Amén. Un fuerte abrazo. Roger dice fins de más y Déu vol. Ya está pensando en mañana, Roger. Mañana nos veremos en Cambrils si Dios quiere. Voy a estar predicando allí con los hermanos en Cambrils y disfrutando de un tiempo de alabanza, de comunión. Y en Valls también va a estar el culto y la comunión y la predicación, así que como todos los domingos, ya deseando que llegue mañana. Roger, ya esperem que arribi demà. Y Dolores Puyol dice, buena noche, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, y esos son los comentarios que hay hasta este instante. Bueno, mira, acaba de entrar el de Ana Rita, lo leo por poco porque ya estaba a punto de empezar. Que Dios os bendiga siempre a todos. Agradezco vuestra puntualidad y como os dije, pues estamos ahí viendo, hemos visto pre-reformadores, hemos estado viendo a John Hus, a John Wycliffe, Pedro Baldo y nos faltaría uno que aún no lo hemos comentado. No sé si hoy nos va a dar tiempo a ver algo. Si nos da tiempo vemos un poquito de uno de los 4 pre-reformadores más conocidos que vivieron sobre esos siglos XIII, XIV, antes de la Reforma, antes del siglo XV y XVI, que ya es el tiempo en el que se considera el surgimiento de la Reforma. Pero uno de los pre-reformadores que todavía no hemos visto es Girolamo Savonarola. Es italiano, como parece el nombre, ¿no? Entonces, pues, a ver si hoy nos da tiempo, si no, pues el próximo estudio. Porque lo que sí que vamos a estar hablando hoy es, vamos a ir otra vez un poco al curso de la historia. Habíamos estado viendo el surgimiento de las cruzadas, lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, voy a hablaros del movimiento de la escolástica que aparece dentro de la Iglesia, lo que fue el escolasticismo, que bueno, es un periodo que comenzó ya atrás, más atrás en el siglo X, pero de una forma inadvertida, estaba por ahí, pero llegó a su máxima expresión en el siglo XIII, que es por aquí por donde estamos más o menos viendo algunos detalles importantes de la historia de la Iglesia. Ya sabes que intento hablarte de la historia de la Iglesia de una forma amena, yendo a la Biblia, leyendo textos, para que esto no se haga muy espeso. Porque si tuviésemos que ver todo lo de la Iglesia, bueno, yo aquí en mi biblioteca tendré libros así, que son bien tochos, así grandes, no sé, igual una docena, 15 libros de historia de la Iglesia, no sé, muchos, porque hay mucho que decir, pero no es nuestra intención, sino ver aquellas cosas a las que el Señor nos guía y que sirvan para edificarnos. Y al hablar de este periodo, de lo que fue la escolástica, ¿qué era esto de la escolástica? Bueno, es un movimiento filosófico dentro de la Iglesia que trata de explicar las verdades de la fe que la Iglesia sostiene utilizando las herramientas del razonamiento lógico. Y ahí se introducen pues las herramientas de la tradición filosófica, especialmente la filosofía de Platón, el neoplatonismo y también el de Aristóteles. Platón y Aristóteles son los filósofos griegos que se van a considerar aquí para replantear cuestiones cristianas y verdades de la fe dentro de la Iglesia. Estos filósofos vivieron muchos siglos antes, pero con el surgimiento del cristianismo como una religión oficial en Roma, todos estos pensamientos filosóficos griegos se quedaron como olvidados, se quedaron por ahí aparte, ¿no? Pero en este periodo, como os dije, a partir del siglo X comienza a resurgir un poquito esto, pero en el siglo XIII es cuando esto ya llega a su máxima expresión. Y también porque en este periodo comienzan a aparecer las escuelas catedralicias y las universidades. Entonces ahora se llega a un nivel más elevado a la hora de prepararse y estudiar,
y como estos colegios, estas escuelas, estas universidades tienen un fondo religioso, un fondo cristiano de la Iglesia Católica, pues entonces ahí, en ese momento recuerda que al decir la Iglesia Católica digo la Iglesia Universal, aunque ya los matices de la Iglesia son los que después se van a ir definiendo en lo que será el catolicismo romano, ya separado del protestantismo, anglicanismo, Iglesia Ortodoxa y otras de las divisiones o cismas que dentro de la Iglesia ocurren. Entonces, ¿por qué ahora se retoman estos pensamientos filosóficos si no han estado presentes en el cristianismo durante siglos? Bueno, hubo una serie de factores que influenciaron. Por ejemplo, uno es lo que comenzábamos, las cruzadas restablecen unos vínculos entre Oriente y Occidente. Los pensamientos filosóficos se quedaron más relegados al área de Oriente, y Occidente, con el movimiento cristiano, dejó todo esto a un lado, todo ese pensamiento filosófico. Pero las cruzadas, de alguna forma, abren puertas a la relación de Occidente con Oriente. A su paso por Bizancio y por el mundo árabe, se recuperaron antiguos textos clásicos, hubo un resurgir de la literatura que en las grandes bibliotecas que había en Oriente, pues ahora empiezan a tener difusión en Occidente. También otro factor fue la presencia musulmana en España. Desde este siglo VIII en adelante, entonces los filósofos musulmanes, algunos de ellos como Averroes o Avicena, estudiaban la filosofía de Aristóteles, de Platón, e incluso muchos de esos textos de filosofía griega los habían traducido al árabe. Entonces los musulmanes se extienden por toda la península ibérica y entonces estas formas de pensamiento también ahora van a tener una influencia en el cristianismo. Y la Escuela de Traductores de Toledo, aquí en España, durante el siglo XII, en un ambiente de convivencia así de mucha armonía entre sabios cristianos, musulmanes, judíos, una especie de ecumenismo, ¿no?, filosófico. Bueno, pues se reunían en algunas ciudades así de España, especialmente se les conoce como la Escuela de Traductores de Toledo, y ahí pues se juntaban sabios cristianos, musulmanes, judíos, y entonces tradujo a las lenguas romances y al latín los antiguos textos griegos, árabes y hebreos. Entonces la literatura iba ampliándose y ahí se renovó también en esta forma el estudio de la filosofía, mezclándolo con la teología. Teología y filosofía ahora empezaban a mezclarse para intentar respuestas. Algunas características de esta escuela, de lo que, bueno, mejor dicho, de lo que se conoce como el escolasticismo o la escolástica, pues era esto, un movimiento intelectual, filosófico y teológico enmarcado dentro de la propia doctrina de la Iglesia. Toma los principios de la filosofía clásica para adaptarlos a los principios cristianos y de esa forma intentar fundamentar las verdades de la fe, pero utilizando la razón. O sea, creemos en Dios, creemos en la salvación, creemos que Jesucristo vino, pero vamos a razonar todo eso, ¿no? ¿Qué te parece esa idea que surge dentro de la Iglesia? Bueno, el conocimiento nunca está mal y el debate nunca está mal, pero ahora después vamos a leer algunos textos bíblicos, pero evidentemente, así de pronto, seguro que esto te suena ya un poco como decir, ¿cómo? Intentar comprender a Dios mediante la razón, el método de la salvación de Dios mediante la razón humana. Bueno, no sé si a alguno ya le baila algún texto por la cabeza, igual a alguno le baila algunas palabras de Pablo a los Corintios, que la sabiduría del mundo es locura, la sabiduría de Dios es locura al mundo, y que la sabiduría del mundo no es como la sabiduría de Dios. Bueno, después vamos a ver un poquito más por ahí. Alguna característica del escolasticismo era considerar que las personas habían sido creadas por Dios como seres pensantes. Eso es verdad.
¿sí? Con una naturaleza racional, claro, totalmente. Y esto les permitía a los seres humanos conocer la verdad, pero basándose en el razonamiento propio del ser humano y de una forma correcta en el pensamiento humano, pues a la vez intentar considerar todo esto desde los principios de la fe. Entonces todo esto tiene un mayor apogeo, como os he dicho, porque comienzan a aparecer las escuelas catedralicias y las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia, que fue creada en el 1088, o la Universidad de Oxford, que también surgió en el 1096, la Universidad de París surge en el 1150, y aquí en España, la universidad más antigua de España, ¿quién lo sabe? Está en Salamanca. La Universidad de Salamanca fue creada en el 1218, y ahí se desarrolla este método escolástico de enseñanza que se aplicaba también en los conventos, en las escuelas y en las universidades. Y los principios de esta forma de enseñanza, de este método, era, por ejemplo, por un lado, era tener en cuenta el criterio de autoridad. O sea, se daba por verdadero todo aquello que provenía de una fuente autorizada. Las grandes fuentes de las verdades, ¿quiénes eran las fuentes autorizadas? Los padres de la Iglesia, San Anselmo, San Agustín, etcétera, etcétera. Y también otra fuente autorizada eran los grandes filósofos o los filósofos clásicos, especialmente Aristóteles y Platón, y las sagradas escrituras. Bien, me paro un momentito ahí, ¿vale? Yo te voy metiendo así algunas cuñas y después vamos a leer algo de la Biblia. Fíjate en este detalle. La Iglesia está promoviendo un método de estudio que, repito, no tiene por qué ser malo. O sea, la sabiduría y el conocimiento humano se basa precisamente en este principio. Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de aprender, de poder examinar las cosas y llegar a conclusiones. Pero la crítica en todo esto va dirigida a tratar de poner en igualdad a lo que las personas religiosas dijeron y enseñaron, los padres de la Iglesia, que se supone que eran los líderes del principio de la Iglesia y que se supone que se fundamentaban en la verdad de Dios, en la Biblia, y por lo tanto la mayor parte de lo que ellos enseñaron era correcto. Pero, ¿a dónde vamos? Es que cuando muchas veces hemos estudiado la Biblia, hemos dicho, la Biblia es la única que tiene toda la verdad, que es inerrante, no se equivoca. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios no se equivoca, Dios no falla y Dios tiene todo el conocimiento. Todo lo demás tiene que estar sometido a la autoridad de la Biblia. Lo que aquí se está planteando en este movimiento de la escolástica es que ponemos por igual a lo que digan los padres de la Iglesia, a lo que dicen los filósofos clásicos, que eso es peor todavía, a Platón, Aristóteles y la Biblia. Ahí tenemos todo eso. Y no, ahí tenemos que, criticar ese punto porque no estamos de acuerdo. Incluso dentro de la Iglesia, yo te he dicho, tú puedes leer escritores muy buenos y libros cristianos buenísimos, pero tú tienes que tener un criterio. Cuando estás leyendo a cualquier escritor, por muy bueno que sea cristiano, lo que él está diciendo, aunque se fundamente en la Biblia, puede estar basado en su propia opinión. Entonces todo lo que él diga, tú tienes que tener la sabiduría para someterlo a juicio de lo que la Escritura dice, que es lo que a Pablo le pasaba cuando fue a Berea. Y él les está predicando a Jesucristo, y los de Berea, los judíos de Berea, están quedándose anonadados, sí, y el Mesías ya vino, y el Mesías, decía la Biblia, que tenía que morir por nosotros, y estaban alucinando, y dice que comprobaban en las Escrituras a ver si todo lo que Pablo decía era verdad o no. Y entonces lo recibían. Bueno, esa es la actitud siempre que tenemos que tener. Y la filosofía clásica de los grandes filósofos evidentemente se fundamentaban en sus propios razonamientos, y muchos de esos razonamientos estaban equivocados,
porque cuando tú dejas aparte a Dios y su palabra, todo lo demás se nos queda que está bien, son opiniones de hombres, pero cada uno puede tener la suya. Entre los propios filósofos a veces había fuertes contradicciones que creaban grandes debates. Entonces, frente a las contradicciones que podían aparecer entre estas fuentes, recuerda, las fuentes cuáles, padres de la Iglesia, filósofos y Biblia. O sea, si se contradice lo que dijo un filósofo con lo que dice la Biblia, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces se trataba de llegar a la verdad mediante el planteamiento de una pregunta. O sea, nosotros sabemos que si un filósofo y la Biblia se contradicen, el filósofo está equivocado, la Biblia es la verdad. Pero la Iglesia, la enseñanza que ahora se está transmitiendo desde la Iglesia en las escuelas, en las universidades, en todo el contexto religioso, conventos, monasterios, etcétera, pues están aplicando este método, el método de la escolástica. Entonces aquí hay contradicciones. Vale, vamos a tratar de encontrar la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer preguntas. Y las preguntas se partía de un problema y entonces se pretendía que vamos a escuchar lo que dice este, lo que dice este, lo que dice este y vamos a ver las contradicciones que hay entre ellos. O sea, se buscaba que ese problema quedase dividido en pequeñas partes, siguiendo un orden preciso, y entonces era, a ver, este dice esto, analizar el por qué este se contradice con este, y tratar de llevar mediante eso a descubrir la verdad. Se plantea una pregunta, se responde mediante argumentos contradictorios, este dice blanco y el otro dice negro, por ejemplo, ¿no? Entonces se reflexiona sobre el problema para llegar a una conclusión definitiva y entonces ya tenemos la verdad. Bueno, dentro de la escolástica había lo que se conoció como los universales. Y los universales, dentro de los universales, había tres movimientos. Estaban, o corrientes, estaban los realistas extremados, los realistas moderados y los nominalistas. ¿Y esto qué es de los universales? Bueno, ya ves que no estoy intentando entrar en profundidad ni siquiera en lo que es la escolástica, ni ahora dentro de la escolástica qué era eso de los realistas. Bueno, ¿qué era lo de los realistas? Bueno, pues dentro de la escolástica de la Iglesia medieval, pues dentro de ese tratar de buscar la verdad, escuchando a los padres de la Iglesia, a los filósofos y a la Biblia, entonces ellos se plantean, ¿existen los universales? Como por ejemplo entidades abstractas y anteriores a las cosas. O bien, ¿son los universales posteriores a las cosas y solo existen en las mismas? O desde un punto de vista más radical, ¿existen únicamente en nuestra mente como conceptos o nombres de las cosas? ¿Cómo te suena todo esto que te estoy contando? Pues es lo que pasa cuando empiezas a meterte en filosofía, mezclar filosofía con enseñanzas de gente religiosa y con lo que la Biblia dice. Llega un momento en el que estás ahí como en un mundo muy raro. Tendríamos que definir, primero intentar definir, porque es un poco complicado, a ver si puedo, definir el término, ¿no?, de lo que se entendía con eso de los universales. Bueno, a ver si me intento explicar. Lo universal sería lo opuesto a lo particular, a las cosas concretas o a lo singular. O sea, yo tengo aquí mi teléfono, ¿no? Esto es algo particular, esto es algo concreto, esto es algo singular, está aquí, lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos analizar, pero lo universal es lo opuesto. O sea, universal se concibe como un ente abstracto, o ¿cómo lo digo? O decir que existe antes de las cosas, o está únicamente
en las mismas cosas, como un concepto. O sea, no sé si lo puedo ilustrar con esto. Bien, este es mi teléfono, pero lo universal aquí a lo mejor sería la memoria que tiene, su conexión por el mundo del internet virtual, no sé, por poner un ejemplo. No es bien eso, pero es difícil de explicarlo, sin tener que estarme aquí 2 horas hablando de los universales. El universal es entendido como una esencia de las cosas, y el debate se centra en si está fuera o dentro de las cosas. Así que parece que en estos siglos de la Iglesia estaban muy aburridos y dijeron, vamos aquí a filosofar sobre estas cuestiones y tal y no sé qué, ¿no? Bien, como te estarás dando cuenta, cuando intentamos mezclar filosofías humanas con conceptos espirituales, pues van a surgir cosas extrañas. Y no sé por qué la Iglesia se complicaba con todos estos temas cuando la Biblia nos explica y da esas cosas, las explicaciones las da como ciertísimas. No es como en esta escuela escolástica que todos son teorías y discusiones filosóficas. Por ejemplo, los universales, el universal sería aquello común a todos los individuos de una misma especie. Cuando hablamos de universal, hablamos de algo propio del individuo, sin el cual no sería el mismo. Esto puede ser expresado en un concepto que siempre se refiere a la totalidad. La ontología es una rama de la metafísica que estudia el ser o la realidad, y ahí se tratará de explicar qué son los universales. Si bien es cierto que el debate ha tenido muchas controversias y muchas discusiones, pues es normal, porque y dentro de eso estaba, como os he dicho, el nominalismo, estaban los realistas extremados y había una serie de cosas, ¿no? Ahí que todo bastante complejo. Pero te voy a hablar de uno de los de sus máximos exponentes de los universales, y dentro de los universales los que eran los nominalistas. Uno de sus máximos exponentes fue Tomás de Aquino, a quien conocemos como Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a hablar un poco de Santo Tomás de Aquino. Hemos hablado de Dominico, hemos hablado de Francisco de Asís, hoy en día se conocen más como San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, porque fueron canonizados y fueron declarados santos por la Iglesia, y entonces pues se les conoce como santos. Y me voy parando así en algunos de estos personajes. Hablamos de Dominico y hablamos de Francisco de Asís como hombres que trataron de volver a las escrituras dentro de una iglesia corrupta, y no fueron pre-reformadores, pero sí que dentro de la propia iglesia pues tuvieron esos principios de intentar desprenderse del pecado, a veces de forma equivocada, buscando el castigo del cuerpo físico, la autoflagelación y cosas así, y apartándose del mundo. Pero hicieron por lo menos el esfuerzo de desmarcarse del pecado de la Iglesia, hacer votos de pobreza para intentar vivir como Cristo, yendo de un lado para otro, predicando la Biblia, el Evangelio. Eran bastante bíblicos, así que eso lo vamos a reconocer y lo vamos a defender. ¿Quién fue Santo Tomás de Aquino? Nació, no se sabe bien, entre el año 1225 y el 1274. Es uno de los personajes que no se sabe bien sobre su biografía en los años exactos que nació y vivió. Pero se sabe que fue un teólogo, un doctor de la Iglesia. O sea, él no se sabe bien si nace en el 1225, en el 24, en el 23, en el 26... y vivió más o menos hasta el 1274, quería decir eso, no su fecha de nacimiento. Años arriba, años abajo, por ahí más o menos. Teólogo, doctor de la Iglesia. Él fue fraile dominico, o sea, él venía bajo la influencia de Domiciano,
y también es contemporáneo más o menos de los tiempos de Francisco de Asís, así que tiene algunas de estas influencias, ¿no? Él es fraile dominico, es sacerdote católico y es uno de los filósofos más influyentes de este movimiento que estaba hablando del escolasticismo. Dentro del escolasticismo como nominacionalista, o sea, de los que eran como, podríamos decir, moderados, ¿no? Entonces, él influye con su pensamiento y sus enseñanzas dentro de la Iglesia, utilizando estos conceptos filosóficos, teológicos, mezclando todas estas cosas, ¿no? Él escribió bastantes libros o escritos. Entre sus escritos se podría mencionar el Summa contra Gentiles, Summa Theologiae, o sea, así como diversos estudios dedicados a la obra de Aristóteles, mezclando todo esto con los campos de la teología general, la metafísica, el derecho y mucho más, ¿no? Se le considera el padre del tomismo y para él la filosofía era la disciplina que investigaba lo que naturalmente se puede saber sobre Dios y sobre los seres humanos. Y en sus estudios él trató las principales subdisciplinas de la filosofía, lo que se conocería como la epistemología, la lógica, la filosofía de la naturaleza, la filosofía teológica, la ética, la filosofía política o la filosofía teológica. O sea que dentro de la Iglesia se le conoce como Santo Tomás de Aquino, pero su influencia fue más una influencia de un pensador en el mundo, pero no tanto en el ámbito cristiano, porque en ese tiempo todas estas cosas de alguna manera están ayudando a que el cristiano se aleja más de la Biblia, de la Biblia inerrante, de la verdad revelada de Dios para nosotros, la lámpara que tiene que alumbrar nuestro camino y nos tiene que guiar en todo lo demás. Él mencionó 5 formas en las que se podía demostrar la existencia de Dios. San Agustín, otro de esos teólogos del primer siglo de la Edad Media, bueno, pues también fue uno que influenció en algunas de sus enseñanzas. ¿Cuáles fueron, para no meterme demasiado en su historia, de sus estudios, de cuándo fue, porque no creo que sea el caso, voy a mencionaros dentro de la filosofía y la teología de Tomás de Aquino, esas 5 vías que él decía que pueden probar la existencia de Dios. La primera es el movimiento. Para Tomás de Aquino, todo está en constante movimiento y al mismo tiempo establece la imposibilidad de que algo se mueva o sea movido a la vez o por sí solo. Entonces, por ende, todas las cosas que se mueven lo hacen porque algo o alguien propició dicho movimiento. Entonces, ese movimiento constante y generado por otros no se caracteriza por ser infinito, dado que es necesario que tenga un movimiento y un final. De hecho, para Tomás de Aquino, el movimiento estaría detrás del gran movimiento que es Dios mismo. Él lo denominaba como el primer motor inmóvil, así decía, ¿no? O sea, a veces hemos hablado de eso, ¿no? Que algunas de las leyes de la propia termodinámica, de la física, se podrían contradecir con la idea de la evolución, de que todo apareció por casualidad y de la nada, porque dentro de las leyes de la física se dice que todo objeto que está en movimiento se mueve porque algo lo puso en movimiento. O sea, las cosas no se mueven por sí solas. Bien, pues esta idea ya la planteaba Santo Tomás de Aquino. Otra de las ideas que él usaba para afirmar que Dios existe es la dependencia casual. O sea, él decía que es la dependencia casual, es que a través de este camino se busca reconocer que la gran causa eficiente que ha existido es precisamente Dios. O sea, tiene que haber una causa. Dios es quien es el comienzo de todo. Él es la causa principal de todas las demás cosas que han sucedido, que suceden y que sucederán. Todo efecto tiene que tener una causa. Bueno, la causa principal es Dios. Antes de Dios no hubo nada, pero todo tiene que venir de una causa.
Otra idea que él usaba para demostrar que Dios existe era acerca de sobre lo imposible y lo necesario. Él hablaba sobre el hecho de que el mundo está repleto de posibilidades en diferentes ámbitos de la existencia. Todo lo que nos rodea tiene la posibilidad de existir o no, debido a que es posible que sea destruido. O sea, dado que existe la posibilidad de que algo no exista, esto implica que hubo un momento en su historia en el que nada existía. Y antes de esta nada, entonces surge la necesidad de la aparición de Dios. O sea, Dios tenía que estar ahí para provocar que las demás cosas existieran. Como te das cuenta, todos sus pensamientos se sostienen en la fe, pero mezclada con la filosofía, con el pensamiento humano. Y en algunos de sus argumentos tiene razón, porque la observación y todo esto, ¿no? Pero por otra parte, yo os estoy mencionando así como de una manera muy superficial, pero esto es muy profundo. Ahí se mezclarían todos los conceptos filosóficos. Para mí estaría bien si llegase a la persona a deducir, pues sí, Dios existe y ahora lo voy a buscar en la Biblia. Pero si se queda en Dios existe y lo voy a seguir buscando mediante mi razonamiento, entonces se va a perder, no va a conocer a Dios. Otro de los puntos que él usaba para decir Dios existe, se puede demostrar, era la jerarquía de valores. O sea, él decía que el reconocimiento de los valores es una de las vías ideales para acercarse al concepto de Dios. Los valores como la nobleza, la veracidad, o sea, la verdad, la bondad, entre otros muchos, son mayores en cuanto se acercan a ese punto de referencia superior que presenta la máxima exteriorización y la causa absoluta de dichos valores. O sea, él establecía que este punto de referencia superior es Dios. De Dios vienen todos esos valores, el amor, la nobleza, la verdad, etcétera, etcétera. Como ves, sí, claro, todo eso tiene un principio, un fondo de veracidad, ¿no? O sea, la ciencia puede estudiar en un laboratorio la célula y todo, sí, pero ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está el amor? ¿Cómo la ciencia estudia al amor? Y, por último, el razonamiento, y menos mal que mencionó este último, que para demostrar que Dios existe, y era la Biblia. O sea, para Tomás de Aquino, Dios como noción es una concepción muy compleja y es muy difícil acercarse directamente a Dios a través de nuestra razón, porque no podríamos comprender a un Dios tan grande, tan enorme. Y entonces él proponía que la mejor forma de acercarse a Dios era a través de la Biblia, especialmente a través del Nuevo Testamento, de la llamada tradición apostólica. Pero ahí volvía a fallar un poco en algo, porque él, y como antes os he dicho, para el escolasticismo estaba no solo la Biblia y los pensamientos filosóficos, sino también lo que los padres de la Iglesia enseñaron y dijeron. Y en parte eso está bien, pero no se puede colocar a la misma altura en autoridad. Vale, me he callado un momentito porque he visto que ha habido un corte en la conexión y ya estamos conectados otra vez, así que sigo, no os perdéis nada cuando se corta, ¿vale? Porque yo también me doy cuenta aquí, me detengo y después ya sigo. Entonces él decía que la Biblia tiene una autoridad, pero también tiene igual de autoridad lo que después dijeron los padres de la Iglesia, incluso el Papa y los obispos. Y claro, ahí pues Santo Tomás de Aquino, que me perdone, pero se equivocaba totalmente. Vamos a ver qué dice algo, qué dice un poquito la Biblia por ahí en cuanto a estas cosas, porque para mí es la máxima autoridad, evidentemente, y quiero saber qué opina la Biblia en cuanto al movimiento filosófico, a lo que puedan haber dicho otros dentro de la Iglesia, etcétera, ¿vale? Vámonos a 1 Corintios, capítulo 1, y voy a leer del versículo 18
al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo cita a Isaías 29:14. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, este pasaje contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Ahí dice, ¿quién es dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador de este siglo es el hombre que quería disputar cada asunto y resolverlo con razonamientos humanos. Y ahí está todo este movimiento del escolasticismo. O sea, a ver, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a razonar a Dios? Bueno, tenemos tres fuentes para conocer a Dios. La filosofía clásica, lo que los padres de la Iglesia, obispos y papas han ido enseñando a través de los tiempos, o sea, la enseñanza de la propia Iglesia y de la Biblia. Y no, la Biblia está arriba de todo. Según Pablo aquí en este pasaje, la sabiduría que viene del mundo no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Dice ahí, hemos leído, que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Cómo ha conocido el mundo a Dios? A través de su revelación especial. La revelación que Él dio a través de los tiempos, en la antigüedad a través de su pueblo, de los profetas a su pueblo, y en estos postreros días, como dicen Hebreos, Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios está completa, 66 libros que nos muestran todo lo que podemos saber de Dios. Esa es la revelación de Dios para nosotros. Uno podría pensar que la persona más sabia y más inteligente, si tú conoces a alguien y dices, esto es muy sabio, muy inteligente, pues uno podría pensar que esta persona tan sabia y tan inteligente puede conocer a Dios más que otro que no es tan sabio y tan inteligente. Pero eso no es así, no es cierto. Tú vas a ver muchos sabios en este mundo, mucha gente muy inteligente, y niegan a Dios. Algunos dicen incluso Dios no existe. Algunos grandes pensadores, científicos, sabios y filósofos dijeron que Dios no existe. Entonces, por ser muy sabio, eso no te garantiza o te facilita que tú puedas conocer a Dios. A Dios solo se le puede conocer mediante la revelación que Él nos ha dado. Y esa revelación sigue una serie de principios que no tienen que ver con la propia sabiduría humana. Aquí Pablo, fíjate que está hablando, ¿no? Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros enseñamos cómo es Dios, quién es Dios y de qué manera se le puede conocer. ¿Cómo? A través de Cristo crucificado. Y fíjate, para los judíos ciertamente un tropezadero. Los judíos no entendieron que Cristo
cumplía con todas las profecías que hablaban de la venida del Mesías. Como hemos estudiado ya en la serie de Apocalipsis, las profecías de la venida de Cristo a veces en el mismo pasaje hablaban de su primera venida y de su segunda venida, y los judíos no supieron discernir este detalle. Entonces, para los judíos un tropezadero y para los gentiles locura. O sea, porque aquí dice, nosotros hemos conocido a Dios mediante la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Claro, ¿cómo podía la filosofía griega, los filósofos griegos, cómo podían entender a un Dios que viene, que se hace hombre y que se deja que lo maten, lo crucifiquen en una cruz? La cruz era el lugar de tormento más terrible, más horrible. En la cruz solo morían los peores hombres, los más malvados, los peores traidores y criminales. Y ahora Pablo llega y dice, mi Dios murió en una cruz. Y los gentiles se quedaban ahí, los griegos decían, no, esto es una locura, pero ¿de qué está hablando este, no? Entonces, ahora dice ahí Pablo, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios, o sea, si tú pudieses decir, mira, esto es lo más simple que Dios nos enseña, es lo más sabio que los hombres puedan llegar a hablar o decir jamás. Si tú pudieses ver algo de Dios, esto es poesía, esto es figura retórica. En ningún caso hay algo insensato en Dios o débil en Dios. Pero Pablo está diciendo, si hubiese algo débil en Dios, aún lo más débil de Dios sería mucho más fuerte que los hombres. O sea, Dios ha escogido, ahí habla a los creyentes, a los más sencillos, a los más pequeños, para avergonzar a los sabios. Tú puedes ser que como cristiano digas, ay, pero yo nunca me he considerado un gran sabio. Puede ser que tú digas, mira, yo he estudiado o no he estudiado, no tengo estudios. Algunos de sus apóstoles no tenían estudios, no habían estudiado, eran algunos casi analfabetos. Y después cuando Jesús trató con ellos y les enseñó, los que les escuchaban hablar se maravillaban. Y decía, ¿de dónde tienen estos toda esta enseñanza, toda esta sabiduría? Si son hombres del vulgo y sin letras. Del vulgo y sin letras. Y quedaban maravillados, ¿no? El propio Jesús no cursó unos estudios sofisticados, pero era el más sabio de los hombres que han pisado esta tierra. Entonces, a lo necio del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchos sabios, según el mundo, han rechazado a Dios. Sí que ha habido sabios que se fundamentaron en la propia lógica para decir, no, Dios tiene que escribir. Uno de ellos, Albert Einstein, cuenta una historia que un día, en una de las clases de Albert Einstein, había un grupo de estudiantes que estaban hablando entre ellos y habían decidido, habían estado debatiendo, discutiendo, y llegaron a la conclusión de que Dios no existe. Así dijeron. Y Einstein les escuchó y les preguntó, ¿cuánto conocimiento de todo el que existe en el mundo entero pensáis que el grupo que formáis vosotros, colectivamente, cuánto conocimiento del que hay en todo el mundo diríais que poseéis vosotros? O sea, les propuso un debate, así que ahí estuvieron debatiendo, discutiendo. O sea, el concepto lo entendieron, ¿no? En el mundo hay mucho conocimiento. La historia de la humanidad ha generado mucho conocimiento. De todo ese conocimiento, ¿cuánto creéis que vosotros tendríais? Y después de discutir y de estar debatiendo, dijeron, creemos que tenemos el 5% de todo el conocimiento del mundo. Einstein sonrió y dijo, bueno, creo que sois muy generosos, pero me vale. Vamos a aceptar que tengáis el 5% de todo el conocimiento humano. Bueno, ahora dejadme que os plantee una interrogación. ¿Es posible que Dios exista en el 95% del conocimiento que vosotros no tenéis? ¿No? Y ahí se quedaron todos, ¿no? Lo que quiso Einstein hacer es mostrarles que ellos tenían una pretensión. Según mi conocimiento, Dios no existe. Pero cuando él les hizo reflexionar, ¿pero cuánto conocimiento tienes?
Bueno, en proporción a todo el conocimiento que nos rodea en las ciencias, la naturaleza, el pensamiento humano, pues no tengo demasiado conocimiento. Ellos se atrevieron a decir un 5% y para Einstein era demasiado aún, pero, o sea, esto demostró que el hombre en su propio razonamiento llega a decir Dios no existe, y como aquí Pablo está diciendo en Corintios, eres un ignorante, eres un necio. O la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios, porque te basas en tu propio razonamiento para negar a Dios, ¿no? La ciencia ha tratado de decir Dios no existe mediante razonamientos, no mediante pruebas científicas. Nunca te olvides de eso. La teoría de la evolución no demuestra científicamente lo que ellos afirman. Por ejemplo, ¿de qué le sirvió a Salomón ser tan sabio? Dios le dio sabiduría a Salomón, pero la sabiduría que le dio fue sabiduría humana, no te olvides de eso. Mira lo que dice allí en primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. En este tiempo de los días de Salomón, la sabiduría de Oriente y de Egipto se consideraba la sabiduría más grande. Ahí estaban los grandes sabios de la humanidad. Bueno, pues Salomón fue mucho más sabio que todos estos. Pero yo te pregunto, ¿de qué le sirvió toda esa sabiduría? Él le pidió. O sea, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él no dijo, no quiero oro ni riquezas, quiero sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría. Dios le hizo un hombre muy sabio. Pero quedó demostrado que la sabiduría humana no hace a un hombre mejor, más santo, más digno, más correcto, no lo hace más creyente ni más fiel a Dios. Porque ¿qué pasó con Salomón? Un poquito más adelante, aquí, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 8, mira. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, esa fue su primera esposa, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, o sea, moabitas, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea, tuvo 1000 mujeres. Y sus mujeres, ¿qué dice ahí? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante de Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, escucha ahora lo que dice, aunque no te lo creas, eso pasó, mira, siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Y Salomón siguió a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, dioses que detrás de los cuales estaba Satanás, eran dioses satánicos. Y Salomón les seguía y le levantaba templos. ¿Qué te parece? Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y solo te leo el versículo 9 de este pasaje además. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. La sabiduría no garantiza que tú seas un buen cristiano. Puede ser muy sabio según la carne, según los hombres, pero muy necio según los caminos de Dios. Y alguno dirá, sí, pero para gobernar Israel sí que fue muy sabio, ¿verdad? Bueno, hizo prosperar el reino y hizo que el reino fuese muy grande. Pero no creo que eso fuese sabio.
No creo que se pudiese decir que era un hombre sabio gobernando a su pueblo desde nuestra perspectiva de la fe. Porque ¿qué pensaba el pueblo de su reinado? El pueblo estaba contento y decían, qué sabio Salomón, estamos tan felices con que él sea nuestro rey. Pues no, porque cuando él murió y tenían que decidir si su hijo Roboán iba a ser el sucesor, el capítulo siguiente, el capítulo 12 del primer libro de Reyes, versículo 4, mira lo que pensaban de Salomón. Tu padre agravó nuestro yugo, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. O sea, muy sabio para guiar a Israel tampoco lo fue. Era muy sabio, sí, el hombre más sabio. Venían de todas partes del mundo a ver la sabiduría que tenía. Es más sabio que los orientales y que los egipcios, sí. Pero esa sabiduría humana no te garantiza la aprobación de Dios y vivir en santidad. Bueno, pero fue un hombre muy sabio para educar a sus hijos, ¿no? Pues tampoco. Porque Roboam parece que no fue muy bien educado, porque él consultó a los ancianos y le dijeron, sí, sí, rebájales, hazles caso al pueblo, entonces tendrás un pueblo fiel que te seguirán. Él escuchó a los jóvenes, ¿y qué le dijeron los jóvenes? Tu padre agravó al pueblo, tú diles después. El menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre os cargó de pesado yugo, yo voy a añadir a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os voy a castigar con escorpiones. Qué buen consejo le dieron los jóvenes. ¿Y qué hizo Roboam? Escuchó ese consejo. Así que parece que tampoco sirvió de mucho tener un padre tan sabio. Entonces todos estos movimientos que iban surgiendo en la historia de la Iglesia, como hemos mencionado, como el escolasticismo, evidentemente, lo único que hacían era alejar más y más a los creyentes y a los hombres de Dios. Así que hemos aprendido algo más en esta noche. Bueno, hemos llegado al final del estudio, así que como ya veis, no nos da tiempo a hablar de Girolamo Savonarola, el pre-reformador más conocido que nos falta por estudiar. Así que lo dejaremos pendiente para otro día. Mira, por lo menos os voy a mostrar una pintura de la cara de la imagen de este pre-reformador de Savonarola. Pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo día que volvamos a estudiar historia de la Iglesia. Por hoy ya nos tenemos que despedir porque ya hemos pasado nuestra hora de estudio bíblico. Así que me despido de vosotros. Mañana domingo, ya sabéis, como todos los domingos, tenemos nuestras reuniones, culto dominical, 11 de la mañana. Si podéis venir en persona, siempre, siempre, siempre en persona. No te quepa la menor duda. En persona, mucho mejor. Los que os es imposible, sobre todo pues por la distancia y otras cosas, pues entonces lo podéis seguir en directo por internet. Un abrazo muy fuerte y mañana nos vemos culto por la mañana y por la noche, recuerda, volvemos a la serie de Apocalipsis, 9 de la noche. Que Dios os bendiga, un abrazo muy fuerte y hasta mañana.